buenas noches. Son las 7 en punto de la noche. Vamos a empezar con nuestro encuentro. Bienvenidos al Centro Cultural Agapito Canchara. Es un espacio en el cual abrimos diferentes rutas de acción donde podamos aprender de nuestra cultura viva que nos permita generar espacios y disfrutar de nuestra diversidad. Mi nombre es Joseph Navarro, yo soy el director del Centro Cultural. Hoy estamos retomando nuestras actividades comunitarias. Es la octava actividad comunitaria que estamos ejecutando. Es un conversatorio acerca de la importancia del teatro para el afrontar el estrés. En esta oportunidad yo voy a desarrollar algunas ideas que creo que son importantes bajo mi perspectiva, que podamos nosotros comprender cómo el arte, y en este caso el teatro, nos permite afrontar el estrés de una manera muy interesante bajo mi perspectiva, ¿no? Algo que nosotros vamos a tratar de encuadrarnos en este espacio es comprender la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? El espacio en el que estamos viviendo, ¿no? Una de las actividades profesionales a las que yo me dedico es la consultoría en temas de desarrollo, en temas de cultura y comunicación corporativa, ¿no? Y en los últimos meses que hemos estado trabajando proyectos, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos ejecutivos y poder entender su preocupación de este contexto que estamos viviendo, un contexto de incertidumbre, un contexto donde no sabemos cuándo todo va a estabilizarse, un contexto en el cual las familias han salido lastimadas, un contexto donde muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo, una serie de situaciones han ocurrido. Y lo más complejo de esto es que estamos en un tiempo de incertidumbre. Esta incertidumbre que por más que inteligentes que somos todos acá y somos capaces, no sabemos cuándo va a finalizar. Y estas situaciones en el cual en algunos meses hemos estado en nuestros hogares sin poder salir, o ahora que hay muchos protocolos para nuestra seguridad, que es nuestro derecho, nos han llevado a niveles altísimos de estrés, pero altísimos de estrés, ¿no? Y estos niveles de estrés evidentemente están afectando de manera muy fuerte la salud de las personas, ¿no? Yo siento que en general, ahora que estamos trabajando en nuestros hogares, las familias han sido lastimadas, las familias con las que estamos nosotros conviviendo en estos espacios de trabajo y hogar, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes sienten de que están trabajando más que antes, ¿no? Incluso algunas personas trabajan 24/7. Todas estas situaciones en general son muy estresantes porque cuando se hacen focus, conversatorios, la gente tiene mucho temor de perder el trabajo, o algunas personas sienten que deben darlo 100% porque las empresas les hacen un favor, y eso es algo que es inexacto. Nosotros somos seres humanos que tenemos un nivel de tolerancia a situaciones de nuestro entorno. Cuando esto se supera, es cuando aparece el tema del estrés. En esa coyuntura, en ese contexto, es el que yo voy a desarrollar algunas ideas que creo que nos van a permitir comprender que el estrés se afronta. Hay un montón de formas de hacerlo. Una forma muy importante es el arte, y en este caso en particular, el teatro. El estrés es cuando nuestro organismo se llena de un aspecto que se llama cortisol, ¿no? Y el cortisol es un químico que el cuerpo lo tiene cuando estamos en una situación de estrés, ¿no? Diversa literatura te dice a ti que cuando estamos estresados, nosotros tenemos dos mecanismos, ¿no? Podemos nosotros salirnos de esta situación, salirnos de la situación, ¿ok? O simplemente podemos afrontar la situación, afrontarla, ¿no? Evidentemente, la mayoría de nosotros tenemos que seguir en ese entorno de estrés, porque no hay que ser idílicos que muy pocos podrían renunciar, ¿ok? Es irse de ese espacio. O de repente otros podrían generarse la agresión y la violencia, que ambas opciones no son las más lógicas, ¿no? Entonces vamos a vivir en un entorno estresante, que es un poco el foco de acción donde estamos cada uno de nosotros. Esta situación estresante, que no va a mejorar, porque yo parto de la premisa que estos entornos de estrés no van a mejorar, creo que se van a poner cada vez mucho más complejos, es lo que nos lleva a entender que tenemos que comprender ciertas situaciones de afronte para el estrés, y tenemos que comprender lo que el entorno, el contexto, no va a mejorar. Simplemente nosotros tenemos que hacer ciertas situaciones para poder afrontar el estrés.
Cuando el ser humano comprende que nos llenamos de cortisol y algo está afectándonos, generalmente la afectación más común es en el organismo. Es decir, nuestro organismo nos avisa a nosotros qué tanto nos está afectando el estrés, ¿no? Esta situación, el organismo nos avisa cómo estamos nosotros estresándonos. Entonces, esa situación concreta que observamos es lo que el cuerpo te avisa, ¿sabes qué? Ya te estás estresando, estás venciendo la tolerancia, tu cuerpo ya puede tener ciertas reacciones complejas. Entonces, cuando nosotros estamos muy estresados, generalmente el cuerpo nos avisa, ¿no? Hay personas que les comienza a latir el ojo, hay personas que comienzan a perder memoria a corto plazo, es decir, estás haciendo una actividad concreta y no te acuerdas qué estabas haciendo. Hay personas que se vuelven más sensibles a las situaciones y explotan con mayor frecuencia. Eh, y hay personas que pierden estados de conciencia. Quiere decir que tú estás trabajando y te quedas quieto, inmóvil, y luego retomas, ¿no? El cuerpo te está avisando que estás teniendo mucho estrés y puedes pasar al síndrome del burnout, ¿no? Que es mucho más complejo, que lo definen los teóricos al síndrome del quemado. Es decir, cuando ya te está afectando a nivel orgánica, situaciones sumamente más complejas. Hay gente que le puede costar conciliar el sueño y demás factores, ¿no? El extremo de esto es llegar al karoshi. Karoshi es una palabra japonesa que significa muerte por agotamiento laboral, porque en el Japón es común que la gente se muera por agotamiento laboral, común, ¿ok? Y hay personas en nuestro país que ya sufren de karoshi y que las consecuencias son sumamente complejas. ¿Por qué les digo esto? Es de que si nosotros tenemos algún tipo de características que el organismo nos está avisando que tenemos que llegar a un top, tenemos que hacer un afronte. ¿Qué es un afronte? Una actividad concreta que nos permita a nosotros reducir los niveles de cortisol o generar otros químicos en el cuerpo que permiten compensar o levantar y nos da otro tipo de sensación. Es muy común que seguramente hemos escuchado el poder de la risa, la sonrisa, que está asociado a la endorfina, ¿no? Y cómo la endorfina nos llena de optimismo, de alegría, de felicidad. Y al mismo tiempo la endorfina combate el cortisol y es una sensación diferente, el divertirnos, el disfrutar, el reírnos, ¿no? También hemos escuchado cómo mover el cuerpo, el tema corporal, el movimiento, nos genera a nosotros generar esta endorfina y al final también combate el cortisol. ¿Por qué les doy estos dos ejemplos? Porque el teatro como arte nos permite a nosotros llenarnos de entusiasmo, ¿no? Nos genera adrenalina natural que nos hace sentir vivos. Al mismo tiempo, movemos el cuerpo en las diferentes actividades que hace el teatro que nos llena de endorfina, ¿no? Al meternos en textos dramáticos y leerlos y pensarlos, también activamos la oxitocina, que es el neurotransmisor de la confianza, que nos hace sentir en confianza, ¿no? Lo que quiero decir es que el arte en general nos permite expresar muchas cosas, muchas cosas. Y el teatro en particular nos genera incluso el imaginario. Las clases de teatro a nivel de corporabilidad, ¿no? De movimiento escénico, nos genera que el cuerpo se movilice y activa la endorfina, que es este neurotransmisor importante para sentirnos bien, ¿no? Entonces, cuando una persona siente que ya está lleno de cortisol, está lleno de estrés, es importante que evaluemos la posibilidad de hacer teatro, evidentemente teatro comunitario, porque nosotros no hacemos teatro profesional, que sería otro tipo de paradigma y hay otro tipo de enfoque seguramente en eso. Pero el teatro comunitario es cuando nos juntamos con los amigos del barrio, del club, de la parroquia, del trabajo, los amigos en general, y deciden agruparse para hacer una obra de teatro, ¿no? Un espacio, una propuesta escénica, ¿no? Donde el fin no es la parte creativa, el fin no es la parte estética, no, el fin son
juntarse con los amigos, conversar con ellos, socializar, y ahí se activa mucho la oxitocina, que es hablando con las personas. El fin es hacer las bromas, el humor, la sátira, al momento de hacer algún tipo de ejercicio orientado al aspecto lúdico, ¿no? El fin es al calentar el cuerpo para estar en ritmo, en tempo, es activar la endorfina, ¿no? Y el fin de tener un sueño, una visión, que es la puesta en escena al final de este espectáculo, nos llena hacia la adrenalina, la sensación que faltan 3 semanas, faltan 2 semanas, falta una semana. Todas estas situaciones concretas permiten a las personas poder llenarse de estos otros químicos que te permiten a ti afrontar el cortisol. Todos estos químicos se juntan, se generan, se integran y permiten afrontar el estrés de manera muy interesante, pero muy interesante, ¿no? Muchas empresas comprenden la importancia del teatro, ¿ok? Y tienen clubs de teatro dentro, donde sus ejecutivos, sus colaboradores, sus trabajadores van y durante un tiempo determinado hacen incluso el tema catarsis, ¿no? Porque el catarsis te permite botar, desfogar todas esas sensaciones de tensión, frustración, cólera que te está generando el estrés y lo desfogas, ¿no? Evidentemente, en general, cualquier arte puede tener el mismo resultado, cualquier arte en general, ¿no? La pintura, escultura, la danza, ¿no? Que son artes vivas, te permiten también canalizar esto, ¿no? Pero como nosotros somos gente de teatro y somos personas de teatro comunitario, sí consideramos de que deberíamos tener espacios comunitarios para poder hacer este tipo de representación, ya sea solo el hecho de juntarnos a leer un texto nos lleva al aquí y ahora, es decir, quitar el pensamiento a esas cosas estresantes que podemos tener y ojo, no van a desaparecer. Cada vez va a ser mucho más complejo afrontar estas situaciones, pero sí es imprescindible que cada uno de nosotros decidamos cuál es el afronte mejor. Hay gente que hace yoga, hay gente que hace meditación, hay gente que hace rebirthing, hay gente que escribe, hay gente que, por ejemplo, canta, hay personas que cambian la alimentación, hay N tipo de técnicas para el afronte de estrés. Yo les puedo asegurar que el teatro como arte te permite incluso que tú puedas transportarte a otros roles que de repente en tu imaginario han podido ser una pieza fundamental de tu construcción, ¿no? Entonces, lo bacán del teatro, en la primera lectura que tengas de un texto con tus compañeros, que alguien se equivoque, no se equivoque, que alguien lo haga bien, que alguien recién esté en proceso, es el convivio importantísimo que la gente necesita para desfogar, ¿no? De ahí que en las reuniones comunitarias la gente, después de un día de trabajo muy estresado, muy fastidioso, muy absorbente, solo el hecho de estar con sus compañeros de teatro que saben que es teatro comunitario, esa sensación, esas conversaciones de pasillo, esos calentamientos corporales, les genera a ellos una descarga y evidentemente llegan a sus casas a dormir de manera mucho más placentera, porque también conocemos que el sueño es un excelente recurso para que la gente afronte el estrés. Lo que quiero decir es de que como proceso entender lo siguiente, ¿no? Estamos en una coyuntura de incertidumbre, estamos en una coyuntura donde muchas familias han sido lastimadas, donde es posible que hemos perdido a un pariente en nuestro hogar, donde es posible que alguno de nosotros hayamos salido del trabajo, donde es muy probable que algunas empresas han quebrado. Ese contexto que todos tenemos se alimenta incluso con la incertidumbre, que no sabemos cuándo esto de repente va a pasar. Y el trabajo ingresó a nuestros hogares, y quiere decir que estamos trabajando más que antes, y los hogares han tenido que adaptarse. Ya hablamos del peruano promedio, que no tiene una buena internet, que también genera estrés, que te desconectes, que no tiene más de un dispositivo y estás tú conectado, y tu esposa está conectada, y tu hijo está conectado. Ya hablamos de una serie de variables que son componentes para estar estresado. Entonces, toda esa situación, ese escenario, nos hace llenarnos de este cortisol que es dañino, que es fatal. Incluso si revisan ustedes literatura, plantean que genera destrucción de órganos internos, que la diabetes también se amplifica y hay ciertos cánceres que generalmente son mucho más feroces en el tema del estrés.
Entonces, todo ese escenario es lo que ocurre. ¿Ok? La única solución es el afronte. Es decir, hacer actividades concretas de afrontes. Hay N tipo de técnicas de afronte, desde alimentación, meditación, movimiento, cantar, escribir, no sé, comer de manera diferente. Hay jugar, bailar, que son actividades de afronte. Y todas funcionan. Pero en este caso, lo que nosotros recomendamos es utilizar el arte como arte, y específicamente el teatro, ya que el teatro te permite en ese convivio con las personas conversar con ellos de manera informal, que te activa la oxitocina, ¿no? Que es este químico de la confianza, de sentirte bien por conversar con otro ser humano, que al moverte corporalmente en los ejercicios de calentamiento corporal te permite activar la endorfina, que es este químico que te hace sentir feliz y que también combate el cortisol, que tener la expectativa que la obra de teatro que vas a presentar acá un mes y que faltan 28 días te genera adrenalina, un entusiasmo de la posibilidad de pararte en un escenario y que la gente disfruta, de representar papeles que son muy diferentes a ti, te genera catarsis. Y el catarsis te hace botar todas estas situaciones. Y todo este afronte en una clase de teatro que duran 2 o 3 horas, te permite de cuando llegues a tu casa descansar mejor, porque el sueño es reparador. Y muchas de las personas que nos vamos a dormir estresados, no conciliamos el sueño fácilmente, porque no lo hacemos y cometemos el error algunos de tomar ciertos químicos para poder compensarnos, ¿no? Ya la doctora Brown, que es una neurocientífica, en una conferencia decía que somos la generación más adicta a químicos para poder afrontar esto. Somos una generación que nos automedicamos en muchos factores. Entonces hay personas que simplemente se saltan comidas y se toman un energizante y sienten que no les afecta. Todas estas situaciones afrontan de manera negativa al estrés si no dormimos bien. Por eso hay personas que, por ejemplo, cuando tienen un día muy estresante, van al gimnasio, ¿no? Por el motivo que quieran, van. Y esas 2 horas o 3 horas de gimnasio fuerte desfogan todo, sacan todo el cortisol, se abren los poros, se liberan, terminan y van a su casa tranquilos. Es un afronte muy, muy, muy bueno y muy impactante. Incluso ellos saben que si un día dejan de ir a su casa es diferente. Y hay empresas que ya tienen ciertos aparatos de gimnasio en sus oficinas para que la gente lo haga. Lo que quiero decir para ir cerrando este conversatorio sobre el tema del estrés es que las situaciones de estrés no van a cambiar, van a ser más complejas, ¿ok? Sumamente más complejas. ¿O acaso no es cierto que los que son papás han tenido que afrontar el estrés de supervisar a sus hijos que están en el colegio desde sus hogares? Y de repente se han sorprendido que sus hijos no son tan autónomos como ellos pensaban. Y han tenido que estar observando, supervisando, checando que cumpla las actividades de aprendizaje. Y es un estrés, por supuesto, un estrés adicional. O los papás que tienen hijos que están en cuarto o quinto de media, que están próximos a postular a la universidad, al instituto, o lo que ellos quieren hacer. Entonces, esto es sumamente complejo. Muchos pensamos que se va a regular cuando llegue la vacuna, seguramente en marzo, junio, pero tenemos que pensar, somos 30 millones de habitantes. ¿Cuánto tiempo pasará para vacunarnos todos? Entonces, estas situaciones no las podemos controlar. Y parte del afronte, ok, esto es así, yo hago mis actividades que me generan a mí botar el estrés, sentirme bien, ok, porque esa es la única forma para que no nos afecte nuestra salud, porque es nuestra salud, son nuestros cuerpos, son nuestros organismos. Entonces, cuando uno comprende la señalética del cuerpo, estar atento. Si tengo memoria a corto plazo que no retengo, me tiembla el ojo, me cuesta dormir, el cuerpo te va avisando que estás con mucho cortisol y son situaciones complejas, que no es lo más aconsejable. No esperar estar en burnout cuando ya afecta el organismo, ¿ok? Y no esperar en karoshi cuando en algunos casos puede ser fatal. Recordemos de que estos procesos de salud emocional tenemos que hacer algún tipo de afronte. Mi percepción es que el arte ayuda bastante para hacerlo, sin decir que las otras no, también funcionan. Y en este caso en particular el teatro, por estas capacidades que les he indicado, que los que hacemos teatro
no de manera profesional, porque seguramente tiene otro tipo de enfoque cuando es una profesión, pero acá es un tema comunitario, básicamente recreativo, un tema de aportar con el arte a un contenido que represente a una comunidad. Las personas que somos parte de estos procesos generamos estos ambientes para sentirnos bien. Yo les he contado, mi expertise viene del mundo corporativo, que es donde yo ejecuto proyectos, y este centro cultural en particular tiene el enfoque de vivir en comunidad, donde todas las actividades que hacemos son gratuitas por principio, y la idea es acercar la cultura en diversidad para que aprendamos de la posibilidad de convivir en esta diversidad. Y la idea en cada uno de los espacios que generamos es involucrarnos con personas que también siguen haciéndolo. Y de esta manera entramos a un espacio de convivencia, de compartir. Y en cada uno de los proyectos que a veces conversamos con jóvenes, no solamente de Perú, porque hemos tenido la suerte de ya comenzar a integrarnos con gente de Colombia, gente de Chile, gente de Paraguay, de Ecuador, y en estas actividades que hacemos nosotros es escuchar sus proyectos y uno los escucha felices, felices de lo que hacen. No es esperar la reunión presencial o virtual para nuevamente ensayar juntos. Y la gente antes de empezar dice, sí, he tenido un día malo, un día muy pesado, ha sido un día que me ha saturado totalmente y solo tenía en mi cabeza, ya voy a mi reunión de teatro con mis compañeros, mis amigos, en el cual vamos a comenzar a leer un texto, vamos a comenzar ese convivio, ese compartir es lo que te permite afrontar el estrés. Y evidentemente te da la tranquilidad de botar todo e ir a tu hogar a descansar, para que al día siguiente puedas afrontar tu día a día con una sensación diferente en tu organismo. Y sobre eso se sostiene lo que yo trataba de compartir. Si entendemos eso como proceso en estos tres puntos sustantivos, número uno, que el entorno no va a cambiar, va a ser estresante. Número dos, que depende de mí utilizar una táctica de afronto. Número tres, en este caso, el teatro. Entonces yo siento de que si ustedes son parte de un grupo de teatro comunitario, quieren ser parte de un grupo, intégrense, van a darse cuenta que la sensación y el despertar es totalmente diferente, van a sentir su organismo mejor, incluso van a poder alimentarse con un mayor disfrute, van a dormir más cómodamente, van a ver la realidad de una manera diferente, porque así funciona el proceso. ¿Ok? Entonces, yo les agradezco mucho el haber compartido con nosotros este espacio. La idea de este conversatorio es que estamos retomando actividades después de casi 2 meses, ¿no? Que en septiembre me parece que fue la última actividad que ejecutamos, ya que estuvimos cambiando algunas cosas y preparando unos proyectos importantes, ¿no? Queremos comentarle que estamos haciendo un festival de teatro para acá un par de semanas, un festival de teatro en diversidad que creo que va a ser bien interesante. Las publicaciones empiezan a partir del día de mañana. Hemos podido convocar a grupos de Sudamérica, grupos que tienen espectáculos realmente impresionantes. Nos hemos quedado maravillados con esta libertad que tiene el arte de crear propuestas que nos integran, ¿no? Para poder aprender de esas situaciones diversas que tenemos nosotros. Este festival, que va a ser el 19, también va a continuar con un conversatorio con especialistas en estos temas para aprender de sus proyectos y sus experiencias y sobre todo visibilizar estas propuestas que ellos tienen con una frase bien sustantiva de aprendizaje entre cada uno de nosotros. Estoy convencido de que este espacio de que vamos a generar el 19 nos va a permitir a todos seguir involucrándonos en esta filosofía que tenemos nosotros como centro cultural, ¿no? Que es abrir espacios a nuestra cultura viva para poder seguir construyendo entre todos la posibilidad de vivir en comunidad. Y siento de que lo que ha ocurrido en estos momentos de pandemia nos ha demostrado qué importante es vivir en comunidad y entre todos aprender que al final, si a todos nos va bien, la comunidad le va bien y dejamos un mejor legado a las personas, que es algo sustantivo. Entonces les agradezco su presencia. Mi nombre es Joseph Navarro. Recuerden que nuestras actividades del Centro Cultural, como el Centro Cultural Agapito Canchar, están dirigidas a la comunidad. Son actividades siempre libres, gratuitas, donde cualquier persona puede participar, porque el objetivo siempre es seguir generando espacios, establecer redes, crear vínculos, para a partir de esos vínculos que nosotros co-creamos con todos ustedes, sea una apertura para cada uno de nosotros. ¿Ok? Cuídense, buenas noches y un fuerte abrazo para todos. Éxitos. Gracias.